Amén. Como les anuncié, vamos hoy a ver el modelo de Jesús, cómo Cristo hizo discípulos. El capítulo es un tanto extenso, por lo tanto es probable que no podamos cubrir todo el contenido en la mañana de hoy. Así que si se agotan los 50 minutos, paro y continuamos la próxima semana. Jesús, como nosotros bien conocemos por la palabra de Dios, Él se centró en un grupo muy reducido de personas. Tenía 12 discípulos y la razón de eso es que Él quería comunicar toda su visión y su misión de una manera completa a esos discípulos. Así que ese proceso de formación era un proceso clave para que ellos pudieran interiorizar esa misión que Cristo le iba a asignar. No podía ser a través de actividades masivas cuando Cristo, tipo programa, donde Cristo se paraba en un púlpito, en la playa, y estuviera ahí junto con la multitud. No, eso fue parte del proceso, porque Cristo le enseñó a ellos cuando andaba con la multitud, pero Cristo le enseñó en la intimidad. Así que Él se concentró en unos pocos, para que luego de su partida, esos pocos pudiesen continuar con el proceso de la multiplicación. Dice un autor que cita Gregory Ogden, llamado Robert Coleman. Él dice: lo mejor que uno puede hacer es trabajar con unos pocos. Es mejor dedicar un año o dos a uno o dos hombres para que aprendan lo que realmente significa ser discípulo de Cristo, que pasar una vida con una congregación cuya única preocupación es darle continuidad al programa de actividades. ¿Qué hizo Jesús para formar a aquellos 12 discípulos y convertirlos en pescadores de hombres? ¿Abrió una escuela? No. ¿Impartió seminarios? Tampoco. ¿Tendrían la recompensa de un diploma o un certificado, que serían credenciales necesarias para ser los apóstoles de Jesús? Tampoco. ¿Desarrolló unos contenidos que Jesús quería que sus discípulos dominasen? No. Así que el Señor lo que quería era transmitirle a estos discípulos de una manera directa su propia vida. El vehículo que Cristo usó para transmitir a sus discípulos fue su propia persona. Su propia persona. David Watson habla de la centralidad de la persona de Jesús. Él dice que cuando Buda estaba a punto de morir, los discípulos le dijeron: ¿cómo tú quieres que nosotros te recordemos? Y él le dijo: no se preocupen por mi persona. Ustedes lo que tienen que recordar es mi enseñanza. Y él dice: con Jesús era diferente, porque todo se basa en Él, en su persona. El discipulado significa conocerle a Él, es creer en Él, comprometerse con Él, amarle a Él. El mensaje está ligado completamente a su persona. De manera que cuando nosotros estamos trabajando en esta tarea de hacer discípulos, debemos recordar que esto se trata de una relación, de que el discípulo desarrolle una relación personal con Cristo. Y nosotros mismos debemos encarnar esa realidad, que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros. Así que esa es la meta, la tarea que nosotros tenemos por delante con este asunto del discipulado. Ahora, ¿quiénes eran esos 12 que Cristo escogió?
Si leyeron el material, a mí me encantó esta evaluación que le hace esta consultora Jordán. Yo la había visto en una ocasión en el libro de John MacArthur, de 12 hombres comunes y corrientes. Ahí también él la usa, pero es más o menos como él lo hace de una manera humorística. Dice esto es para Jesús, taller de carpintería de consultoría Jordán. Estimado Señor, muchas gracias por enviarnos los currículos de las 12 personas que ha seleccionado para que ocupen los cargos de gestión de su nueva organización. A todos ellos le hemos aplicado nuestro sistema de selección. Hemos cotejado los resultados con nuestra base de datos y también han tenido una entrevista personal con nuestros psicólogos y asesores laborales. Ahí hasta Maggi participó entrevistando. Todos han llegado a la conclusión de que sus candidatos no tienen el trasfondo necesario y no cumplen los requisitos académicos, ni tienen las aptitudes ni la vocación necesaria para formar parte de la empresa que usted quiere iniciar. No entienden el concepto de equipo. Le aconsejamos que continúe buscando personas que puedan probar su experiencia y eficacia en el campo de la administración. Simón Pedro, emocionalmente inestable y de temperamento fuerte y rebelde. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los dos hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen sus propios intereses a la lealtad. Tomás, muy escéptico y de tendencia a cuestionar las cosas, puede desanimar al resto. En cuanto a Mateo, tenemos la obligación de comunicarle que las autoridades financieras de Jerusalén le han abierto un expediente. Tadeo y Jacobo, hijos de Alfeo, han presentado en varias ocasiones conductas radicales y trastornos maníaco-depresivos. Sin embargo, uno de los candidatos parece tener cierto potencial. Tiene habilidades sociales y una mente apta para los negocios. También tiene contactos con altos cargos. Tiene mucha motivación, ambición y es responsable. Le recomendamos a Judas Iscariotes como director de la administración de su empresa y como su mano derecha. Todos los demás candidatos quedan a nuestro parecer descartados. Le deseamos lo mejor en su nueva empresa. Atentamente, Consultoría Jordán. Fíjense que es muy bueno para uno recordar quiénes eran los discípulos. Los discípulos eran personas muy de trasfondo, muy humilde. No había nombres sonoros en ellos. En resumen, nosotros podemos decir que cualquiera de los discípulos que estuviese sentado ahí, si nosotros lo vamos a discipular, no hubiésemos visto potencial en ellos para discipularlos. De hecho, es el testimonio de las mismas autoridades judías, que ellos eran personas sin letra y del vulgo. Así que ellos, ahí no había potencial. Ahora, a muchos de nosotros nos gustaría discipular personas que tienen potencial. Entonces, el modelo de Jesús, hermanos, yo creo que comienza en ese proceso de selección donde nosotros tenemos que saber que Cristo puede tomar lo vil y lo menospreciable, como dice la palabra de Dios, la escoria del mundo, y convertirla en un apóstol Pablo. Nosotros no podemos estarnos fijando en que mira, que fulanito, que fulanito es de tal forma, porque a veces nosotros nos gustaría discipular a personas que nos caen bien, a personas que cuadran con un perfil que ya yo tengo. Y el ejemplo de Jesús
comienza, mis hermanos, mirando a cualquier tipo de persona que está aquí en la iglesia. Yo recuerdo en meses pasados, hace unos meses, de una hermana, una jovencita, con ciertas situaciones. Él me decía, tú ves, esos muchachos que tú ves así, a veces con todas esas situaciones y esos problemas, a veces alguien lo agarra, lo disipula, los ayuda, y a veces se dan, muchachos crecen muchísimo en el evangelio y llegan a ser grandes ministros de Dios. O sea, nadie, ¿verdad?, es grande, pero sobresalen en el reino de los cielos, en las cosas que hacen. Y tuvieron unos inicios que cualquiera no se hubiera fijado en ellos. Entonces, hermanos, este tema del discipulado nos enseña a nosotros que no podemos prejuiciarnos con la persona que nosotros vamos a discipular por su trasfondo, de dónde vienen, que no son personas muy estudiadas, que son personas irresponsables, aunque luego vamos a ver que el discípulo necesita asumir compromisos, pero nosotros tenemos que lanzar la red, nosotros tenemos que hacer la tarea de discipulado con toda persona, porque nosotros no conocemos de manera perfecta a cada quien y el potencial que cada quien puede tener. El autor habla, en primer lugar, antes de pasar a las 4 etapas, de lo que él llama la etapa del prediscipulado. Y esa etapa del prediscipulado es una etapa donde los discípulos están observando. En ese proceso, los discípulos, estamos hablando del modelo de Jesús, ellos no se diferenciaban de la multitud. En cierto sentido, ellos simplemente están observando. Él pone el ejemplo de Andrés en Juan capítulo 1, que tanto él como otro discípulo se dispusieron a seguir a Jesús, y cuando Cristo apareció en la escena y Cristo le dice, ¿qué buscáis? Juan 1:38. Ellos querían pasar tiempo con él para averiguar si verdaderamente él era el Mesías. Ellos tienen curiosidad. Jesús simplemente les dice, vengan y vean, venid y ve. En esta etapa, ellos son los que controlan la situación. Ellos son los que deciden acercarse. Como cualquier persona que está por ahí en la calle, comienza a asistir a la iglesia. No han asumido todavía un compromiso real con Jesús. Pero para que haya discipulado, ellos tienen que dar un paso más allá. Esos curiosos que se acercan a observar a Jesús se tienen que comprometer con él. Y eso sí, nosotros tenemos que, ahí ya cuando la persona está dentro de la iglesia, en el caso de las personas que están aquí dentro de la iglesia, nosotros tenemos que ver que son personas que se han comprometido a seguir a Jesús. Jesús solo puede influir en la vida de los que deciden seguirle. Y eso, usted se convirtió, eso significa que hubo una conversión genuina. Personas que han abrazado un compromiso real con Cristo. ¿Cómo sabemos que una persona es discípulo de Cristo? Vimos en la clase anterior, la semana pasada, que una de las características de quién es un verdadero discípulo es alguien que responde al llamado inicial de Cristo. Los discípulos, cuando el Señor les llamó, dejaron sus redes y le siguieron. Algunos. Otros dejaron el banco de los tributos y siguió a Jesús. Hay un compromiso a seguir
a Cristo. Ahí estaba la diferencia entre Jesús y los otros rabíes. Había que tener un compromiso con Él. Así que con Jesús la iniciativa está en última instancia en la elección y el llamamiento que se extiende a lo que van a ser sus discípulos. En ese proceso de prediscipulado, Cristo llama, los discípulos se comprometen. Ellos se acercan primero como observadores. Jesús, dice el autor, es el que está al mando del proceso, el que pone las reglas. No hay formación sin sumisión. Así que en ese proceso de prediscipulado es donde normalmente usted identifica quién es creyente y quién no. ¿Quién es creyente y quién no? Mucha gente viene a la iglesia, hay gente que de hecho dicen que ser creyente, pero usted va a identificar si esa persona tiene un compromiso real con Cristo, y en caso de no, usted puede ser sincero con esa persona y decirle: mira, ¿tú estás seguro de que realmente yo he observado esto y esto? O sea, tú puedes decir que eres creyente, pero... Y eso es una muy buena manera de usted iniciar con una persona que, aunque usted lo ha escogido, usted se acerca porque usted quiere ponerle las verdades del evangelio bien claras a esa persona, aunque ya esté en la iglesia. Porque ¿cuánta gente ha estado en la iglesia y luego se va? No asumió un compromiso claro. Entonces, la primera etapa, en esa primera etapa que el autor habla del discipulado, Jesús se presenta como el ejemplo vivo. Él toma el ejemplo básicamente del libro de Mateo, aunque cita a otros. En esa etapa del proceso, los discípulos necesitan comprender la naturaleza del ministerio y la misión de Jesús. Y preguntan: ¿quién es este? Constantemente ellos estaban preguntando: ¿quién es este que hace maravillas? En las etapas iniciales de la formación, el líder tiene que dirigir mucho. Él es quien marca unas pautas y define los roles de los nuevos conversos. Para Jesús, esto significó presentarse como un ejemplo vivo para que los discípulos pudieran observarle y seguirle. El conocimiento se adquiría gracias a una relación muy cercana, más que a alguna explicación. O sea, en ese momento Jesús no le está explicando. Jesús se está relacionando con ellos. Ellos están viendo a Jesús actuar simplemente. La expresión que definiría muy bien esta etapa es la siguiente: yo hago y tú miras. Así que Jesús está constantemente actuando y los discípulos le están observando. Así parece ser que en esta primera etapa del ministerio de Jesús, el rol del discípulo era el de observar y callar, dice el autor. Los discípulos están presentes cuando Jesús entabla una conversación o cuando Jesús enseña a multitudes, pero su nivel de participación es muy reducido. El centro es Jesús. Ellos están callados, observando. El autor dice que en aquella época el modelo rabínico consistía básicamente en que el discípulo copiara el modelo de vida de su maestro. A los rabinos se le consideraba como la Torá viva, o sea, la ley viva. Refiriéndose al modelo rabínico, Geraldson escribe: para aprender uno tiene que ir a un maestro, pero también aprende mucho tan solo observando, con los ojos atentos. Observa todo lo que el maestro hace y entonces le imita. La Torá es, por encima de todo, una actitud santa ante la vida. Como esto es así, se puede aprender mucho simplemente observando e imitando a los que la conocen. De manera que ese rol de discipulado, dijimos que significa una transmisión de la vida. El maestro, el que está discipulando, mis hermanos,
tiene una responsabilidad con el discipulado. Lo primero que vemos es aquí, en esa primera etapa, que el discipulado y el que discipula, pero especialmente el maestro, tiene que dedicarle tiempo a esa persona. Nosotros no podemos discipular a una persona a la distancia. Necesitamos juntarnos con esa persona, necesitamos invitarlo a nuestra casa, necesitamos ir a su casa, necesitamos que nos vea en los diferentes contextos en que nosotros vivimos, en que nosotros nos movemos. Ese es el modelo que Jesús nos da. Nosotros vemos incluso en los evangelios que donde quiera que Cristo se mueve, Cristo anda con sus discípulos detrás. Siempre están los discípulos acompañándoles. Entonces, si nosotros queremos tener discípulos, necesitamos dedicarles tiempo a esos discípulos. Necesitamos identificar. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo iba mucho a la casa del Pidio. Cuando el Pidio iba a Puerto Plata, ¿como cuántos viajes nosotros dimos a Puerto Plata? Muchísimos viajes. O sea, era una manera, uno lo mira a través del tiempo, es una manera de dedicarle tiempo a alguien que tú estás discipulando. Entonces, no podemos, hermanos, nosotros discipular a alguien a la distancia. No podemos hacerlo así, porque ese no es el modelo que el Señor nos dejó. Así que ellos estaban cerca y ellos podían preguntar. Cuando Cristo estaba actuando, ellos, por ejemplo, cuando Cristo reprende el mar, ellos se quedan asombrados y dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos tuvieron la oportunidad de verlo a Cristo actuar. Entonces, es bueno que tú le dediques tiempo a una persona que tú estás discipulando y que él vea cómo un evangélico reacciona cuando un motorista se le mete por el medio. Cómo se maneja, cómo maneja un evangélico en la calle. Que vayan a nuestra casa y vean cómo un padre cristiano trata a sus hijos, cómo un esposo cristiano trata a su esposa, o cómo una esposa cristiana trata a su esposo. Tenemos que darle la oportunidad de que ellos nos observen. Mis hermanos, pero ahí es donde está justamente el tema del desafío del discipulado. Es que el discipulado comienza con nosotros. Es un desafío para nosotros, que yo tengo que trabajar conmigo, que yo tengo que trabajar con mi vida, yo tengo que trabajar con mi carácter. Y eso no es algo que tú puedes programar. Eso no es algo que tú puedes programar. Por eso es que decimos que el discipulado, mis hermanos, no se trata de un programa. Es que las personas puedan ver a Cristo obrar a través de ti. En el sentido más básico del término, un discípulo es un aprendiz. Y el primer nivel de aprendizaje es el deseo de ser como el modelo que uno sigue. Jesús está diciendo que el discipulado, formarse como discípulo, no consiste en la transmisión de información, en dar conocimiento, sino en la imitación, en dar vida. Fíjense que el autor no está diciendo que la información no es importante, eso es parte. Y Cristo lo hizo y él aprovechaba las oportunidades para enseñar. Pero es que la enseñanza, hermano, no puede darse en el aire. La enseñanza tiene que encarnarse. La enseñanza tiene que encarnarse. Entonces, algunos pueden estar pensando, pero esto hacer discípulo no es fácil. Pero es a eso que Dios nos ha llamado. Dice el Señor: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos. Ese llamado nosotros no lo podemos eludir.
Esa es la responsabilidad a la que nosotros como iglesia estamos llamados, a ser discípulos. Hermanos, no lo hemos estado haciendo bien en algunos aspectos o en muchos aspectos. Tenemos que cambiar. Es simplemente decirle, Señor, perdónanos. Porque nosotros no estamos asumiendo como iglesia ni como creyente de manera particular este tema del discipulado. Pero yo quiero ser ese modelo para un nuevo creyente o para aquel matrimonio cristiano. Pero este es el llamado a que nosotros estamos llamados a hacer. Ser ejemplos vivos para otros. Escoger una o dos personas a la que nosotros le abramos nuestra vida, que ellos puedan volcarse hacia nosotros y nosotros volcarnos hacia ellos. Y dice el autor aquí, hay un refrán que resume muy bien esta idea de limitación y de todo eso. A las personas no les importa lo que sabes hasta que no saben qué te importa. A las personas no les importa lo que sabes. Qué tanto conocimiento tiene el hermano fulano de tal. Ellos no les importa lo que tú sabes, hasta que ellos saben que tú le importas. Hasta que saben que te importan. O sea, cuando ellos se dan cuenta que tú eres importante, que esa persona es importante para ti, entonces ellos van a prestar atención. Entonces, ¿cómo ellos saben que son importantes para ti? Bueno, cuando tú le abres tu vida. Cuando tú le dices, fulano, vamos allí. Fulano, mira, ven, yo quiero que venga a mi casa o quiero pasar por tu casa para compartir algo contigo. Entonces, ahí las personas van a ir abriendo su vida a ti, al conocimiento que tú tienes que transmitirle. Así que el magnetismo de la vida y el ministerio de Jesús fue lo que atrajo a los discípulos en esa etapa inicial. Segunda etapa, Jesús aquí aparece como el maestro provocador. Es fascinante ver cómo iba adaptándose el estilo de liderazgo de Jesús según la situación de sus seguidores. No obstante, Jesús no solo respondía al nivel de preparación de sus discípulos, sino que de forma intencional iba cambiando su estilo de liderazgo para lograr que los apóstoles fueran avanzando en su camino hacia la madurez. En esta etapa Jesús actúa como un maestro provocador. Jesús instruye y hace preguntas a sus discípulos en privado para confundirles y obligarles a pensar y modificar su forma de ver las cosas. En esta etapa Jesús sigue al mando, pero anima a sus discípulos a interactuar para que puedan darse cuenta del precio de seguir a Jesús. Esta etapa podría describirse con la siguiente expresión: yo hago y tú me ayudas. Aquel era yo hago y tú observas. Aquí es yo hago y tú me ayudas. Es como el padre que tiene su hijo, está haciendo una labor, él está fregando, o la madre, no importa cuál, está fregando y pone a su hijo al lado ahí, o su hija, a que le ayude. No lo hace de manera perfecta, a lo mejor vaya dejando algunos trastes con grasa, pero él está haciendo, él te está imitando, viendo cómo tú lo haces. Jesús enseñaba a sus discípulos mientras ejercía su ministerio. Los discípulos siempre estaban en clases. Jesús sabía que mientras ejercía su ministerio de enseñanza, de predicación y de sanación, también estaba formando a aquellos que él había escogido. Primero sus discípulos escuchaban y observaban a Jesús en su ministerio público, y luego generalmente cuando estaban en privado, Cristo le daba las explicaciones. En Marcos 7, cuando Jesús confronta a los escribas y fariseos porque ellos tenían una opinión diferente sobre la naturaleza de la justicia, para los líderes religiosos la justicia o rectitud era igual que como la conducta exterior, como por ejemplo el ritual de la purificación antes de tocar algún tipo de alimento. Para Jesús la rectitud
es ante todo una cuestión del corazón. Jesús resumió su posición con la siguiente palabra, llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En ese momento Jesús hace un cambio inesperado y pasa de la esfera pública a la privada. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Jesús subraya la idea que quería transmitirle a los discípulos, lanzándole un reproche en forma de pregunta. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en el corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Los discípulos no fueron lo suficientemente rápidos para captar lo que Jesús había querido decir, porque tenían una comprensión similar a la de las autoridades judías. Y lo mismo pasó con el caso del joven rico. Cuando Jesús tiene la interacción con el joven rico, que el joven rico se marcha triste, Cristo le hace un comentario a los discípulos en privado. ¿Recuerdan cuál fue? Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y ellos preguntaron al Señor: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, fíjense que el Señor lanzaba esas preguntas para provocarle. En una ocasión, por ejemplo, le dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Así que él incluía a los discípulos, y luego cuando estaba en sus presentaciones públicas, pero cuando se apartaba al hogar o a un lugar privado, entonces interactuaba con ellos de lo que ya él había hecho públicamente, o de las discusiones que había tenido. Así que en esta etapa él está interactuando con ellos. Hay una inclusión de los discípulos ya en la escena pública, y hay interacciones que tienen el propósito de ir formando convicciones. ¿Qué tú opinas de esto? Mira, pasó tal o cual circunstancia, o a lo mejor van manejando en el carro y usted ve una acción, algo que pasó. ¿Qué tú hubieras hecho en este caso? O sea, es nosotros aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en el día a día, donde nosotros interactuamos con esa persona. Puede ser una experiencia que tú hayas tenido en tu trabajo o en tu casa, y tú la compartes con él, porque tú quieres ver si él se está formando bíblicamente, si él está respondiendo de una manera bíblica. Entonces, de esa manera tú le vas enseñando, tú vas formando en él convicciones cristianas a través de experiencia de la vida diaria, de cosas que le suceden a usted en su día a día. Puede ser una conversación o algo que él viene a compartir contigo. Antes de tú responderle, tú puedes preguntarle: ¿qué tú hicieras en esa situación? ¿Qué tú harías? Y ver cómo él piensa. Entonces es una oportunidad para compartir. En tercer lugar está la etapa del maestro alentador. Ya en este caso, los discípulos tienen cierta formación, todavía no está completa. Ya Cristo le pasa a asignarles tarea. En este caso es: tú haces, yo te ayudo. Ahora no es que yo tomo el niño, lo pongo al lado para que él me ayude. No, ahora yo lo pongo a fregar. Y cuando él friega, yo verifico o yo inspecciono cuando él lo va haciendo. Entonces,
Jesús en este caso designa ya a los apóstoles, les da una misión para que ellos vayan a esa tarea que Él les ha encomendado. Entonces, Jesús adapta su estilo de liderazgo de nuevo para ayudar a los discípulos a pasar a la etapa siguiente. Jesús les envía con una misión, pero ellos saben que Él estará ahí a su vuelta para escucharlo, para entregar, para alegrarse con sus victorias, para animarles, para ayudarle con amor a aprender de sus derrotas. Un aprendiz nunca se ve totalmente preparado para asumir un rol de liderazgo. Igual que ocurre con los pajaritos. Jesús también tiene que empujar a los discípulos para que salgan del nido y vean que pueden volar. Pero ellos sabían que el nido seguía ahí en su sitio y que podían volver a él después de ese vuelo inicial. Aquí vamos ya a Jesús en esta etapa delegando a los discípulos. Y hay un pasaje que me encantó, que es el de Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 5. Dice, a los 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Él menciona aquí cómo Jesús delegaba. Los discípulos no solo sabían cuál era su misión, sino que además tenían unas pautas específicas que Cristo le da. En primer lugar, Cristo le dio instrucciones claras. ¿Cuáles fueron esas instrucciones claras? En cuanto a su misión. ¿A quién era que le iba a predicar? Al pueblo de Israel. Y se lo dice de manera clara. No vayáis, le dice, no vayáis por caminos de gentiles ni entréis en ninguna ciudad de samaritanos. Y a la oveja perdida de la casa de Israel. O sea, yo lo estoy mandando ahora, es aquí. Y eso está claro. O sea, ellos tienen instrucciones claras. Instrucciones claras. En muchas ocasiones, dice el autor, he oído pastores decir que han delegado algún ministerio a miembros de su congregación. ¿Y qué quieren decir? Y lo que quieren decir es que le han cargado con una responsabilidad sin explicarles cuáles son los objetivos a lograr, ni las pautas a seguir. Pero eso no es lo que Jesús hizo, sino que como leemos en Mateo capítulo 5, del 5 al 15, se observa lo específicas que son las instrucciones de Jesús. Él les da unos parámetros. Su misión era ir a la oveja perdida de la casa de Israel, y ellos debían predicar el evangelio del reino. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. A eso que ustedes van. Así que también Cristo le dice lo que ellos debían hacer en su misión. Debían sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. Incluso le habló hasta de resucitar muertos. Pero fíjense que también Jesús le da unas instrucciones, aparte de darle unas instrucciones claras, también le da autoridad clara. Para que la labor, dice el autor, de los discípulos fuera eficaz, Jesús no solo le delegó una responsabilidad, sino que les confirió autoridad
Y esto es lo que muchas iglesias no han entendido. Muchas veces se da responsabilidad, pero no se da la autoridad. Todas las decisiones tienen que ser aprobadas por el consejo, porque a las personas a las que se les han confiado ciertas responsabilidades, no se le ha dado la capacidad de tomar decisiones. Jesús dio a sus discípulos los parámetros en los que debían moverse y luego les dio su respaldo para que cumplieran la misión a la que los había encomendado. Así que nosotros, aprendiendo de nuestro maestro, tenemos que aprender a, cuando ya vamos a delegarle una responsabilidad a alguien, darle las instrucciones claras, explicarle bien claro qué es lo que va a hacer. Y esa es una de las razones por las que estamos reunidos aquí, porque queremos corregir muchas cosas que no hemos venido haciendo bien, explicarles. Y queremos que ustedes sepan qué es lo que necesitan y con cuáles herramientas, cuáles herramientas están a su disposición, todo lo que necesite el discípulo. Pero piense también usted en su caso, cuando usted tenga la responsabilidad de discipular a alguien, cuando usted le delegue una tarea. Necesita darle instrucciones claras, necesita darle autoridad. Autoridad, responsabilidad. Expectativas claras. Y aquí yo quiero aclarar algo, hermanos. En ese tema de la autoridad, a veces, cuando uno tiene la responsabilidad de delegar, y tú delegas a alguien a una responsabilidad, aunque tú le estás delegando una tarea, nunca debes olvidarte de que él está bajo tu responsabilidad. Si él falló, ¿quién falló también? Si tú eres responsable de algo y tú tienes personas con las que tú trabajas y tú le asignas una responsabilidad, si él falló, usted también falló. Usted tiene que asumir eso. No simplemente porque a veces es muy fácil tú decir, no, eso fue fulano. Ajá, pero no está bajo tu responsabilidad. Entonces en ese caso, tenemos que asumir eso como un desafío para nosotros. Tengo que seguir trabajando con fulano. Tengo que ver dónde fue que falló. No simplemente excusarme, porque a veces nosotros somos especialistas poniendo excusa, diciendo, no, yo le dije lo que tenía que hacer y él lo hizo a su manera. Entonces, eso no es así como el Señor trabaja. Perdón. Después de la transfiguración, ¿qué cosa? Los discípulos cuando bajan. Están con 3, pero él baja y están con 9. Entonces le trajeron un demoniado. El Señor le pegó. No está ahí. Los discípulos trataron de sacar. Y no pudieron. El Señor encontró a detectar. Y le explica por qué razón no lo habían. Es que esta clase no sale si no es con oración y ayuno. Dicen algunos manuscritos con oración solamente, pero el hecho es que ellos en ese aspecto ahí, ellos necesitaban más información, más instrucción. Ellos fallaron. ¿Y qué hizo Cristo? Hay que hacía falta más oración. En este caso, no le eche la culpa, no le haga ver que él es el peor. No.
enséñele, en este caso explíquele, a lo mejor no entendió todas las instrucciones que usted le dio. Pero también hay unas expectativas claras que el Señor le pone delante. Cuando uno lee en el capítulo 10, en ese mismo capítulo 10, más adelante, el Señor le dice a ellos, miren, esta es la misión para donde ustedes van, pero esto no es color de rosa. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y es en ese contexto que ustedes van a servir. Por tanto, sé astutos como serpientes e inocentes como palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. O sea, el Señor le está diciendo, miren, este es el contexto en el que ustedes van a servir. Lamentablemente, esa es una de las razones por las que mucha gente no quiere servir. Esa es la razón por la que mucha gente ni quiere discipular y otros no quieren ser discipulados. Pero el Señor nos deja claro a nosotros. Nos deja claro, Él pone unas expectativas claras en qué contexto es que nosotros vamos a servir. Hay mucha gente que de que encuentra 2 o 3 obstáculos en su camino, de una vez está renunciando, de una vez está echando para atrás. Cristo dice aquí a los discípulos, claro, en qué contexto. Así que el Señor le dice, y tengan bien claro que esta no es una responsabilidad que tú puedes eludir, porque a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Así que había en esta etapa, mis hermanos, el Señor está delegando, pero el Señor está dando unas instrucciones claras, una autoridad clara. Y el Señor también está, en tercer lugar, unas expectativas claras. Cuarta y última etapa es la de la participación. Jesús dedicó todo su ministerio a preparar a los 12 para que llevaran a cabo su misión cuando Él volviera al Padre. Había llegado el momento de enviar a los discípulos a cumplir su misión de ir a ser discípulos. A Jesús le había llegado la hora de encontrarse con la cruz. Ya en esta etapa es el ministerio, donde Cristo está llegando al final de su ministerio público. Y ya los discípulos, mis hermanos, en esta etapa son el relevo. Ya ellos están preparados para la participación. Cristo aquí ora por sus discípulos para esa tarea que Él le ha encomendado, y él ora al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la tarea que me hiciste, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y dice, no te pido por el mundo, o sea, te pido por ellos, y te pido que los guarde. Así que Cristo está orando por sus discípulos, por esta tarea. En esto he glorificado mi Padre. Luego le dice el Señor a sus discípulos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta es ya los discípulos están preparados. Ya Cristo ha hecho su trabajo durante 3 años y medio, y ya Cristo aquí le dice, miren, ya es el tiempo de ir. Y nosotros vemos, hermanos, lo preparado que Cristo dejó a estos discípulos. Cuando ellos fueron y comenzaron a predicar, ustedes recuerdan cuando vienen las autoridades y lo amenazan
a los discípulos para que ellos no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Y cómo les responden ellos? Le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros vemos, hermano, que esos discípulos, luego que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que ellos, todo el mundo lo habían regado con el mensaje del Evangelio. Estos son los que han alborotado el mundo entero con el mensaje del Evangelio. Y esos son los que, como nosotros vimos en la introducción, no calificaban. Son gente de trasfondos muy, muy humildes y que no tenían ningún tipo de expectativa. Así que, hermanos, esto nos llama a nosotros, es un llamado a evaluar qué ocurriría si nosotros adoptáramos el modelo de Jesús de consagrar nuestra vida a discipular a otras personas, si nosotros invertimos nuestro tiempo en alguien para que continúe una tarea que yo estoy haciendo y que ellos sean multiplicadores. Dice el autor Robert Coleman, lo que hará que nuestro trabajo permanezca es que las personas a las que hemos hecho nuestros discípulos sean fieles y salgan y hagan otros discípulos. Es decir, que no solo consigan conversiones, sino que formen a los nuevos conversos. Jesús usó un modelo de liderazgo y formación caracterizado por el servicio, mientras que muchos pastores y líderes en la actualidad tienden a estar satisfechos con tener miembros dependientes de su enseñanza y cuidado. Jesús quería seguidores con iniciativas, con la iniciativa de multiplicarse, de hacer más discípulos. El pastor de hoy muchas veces cree que solo puede ministrar a la iglesia cuando tiene toda la congregación delante. Jesús, sin embargo, creía que la multiplicación tendría lugar si invertía en unos pocos. Y ya nosotros vemos los resultados de ese trabajo de Cristo con esos 12 hombres. Esta iglesia, hermano, puede ser una iglesia que se multiplique, que crece, si nosotros seguimos la visión de Jesús y cumplimos con nuestra misión de hacer discípulos a todas las naciones.